Paso la palabra a Pilar Ramos para lo que nos quieras decir. Bueno, lo primero es un saludo a todos. La verdad es que es un gustazo, ¿no? Poder tener, pues estos espacios. Yo creo que para encontrarnos, yo creo que todos los que hemos estado trabajando durante estos meses en el cuidado de los mayores, pues a veces también necesitamos tener espacios para poder compartir, ¿no? lo que ha vivido y sobre todo reflexionar sobre qué es lo que ha pasado y en qué podemos mejorar, que yo creo que tenemos mucho, ¿no? en lo que trabajar para llegar a esa mejora. Yo creo que hay algo fundamental y yo en esto soy un poco cansina, pero creo que tenemos un problema de base. No sé si en este país, en Europa, pero al final se nos ha olvidado lo que es el concepto del envejecimiento. Se nos ha olvidado qué es la persona mayor. Hemos perdido el valor que tiene el paso de los años en nuestra cultura y al final nos estamos formando y estamos formando a las nuevas generaciones en lo inmediato, en lo joven, en lo pronto, ¿no? Ahora cuando decía Dimas, ¿no? Lo mío no son las tecnologías. Dices, bueno, pues cada uno, pero seguramente tendrás otras muchas habilidades, ¿no? Pero es verdad que enseguida tendemos pues hay cosas que ya lo hemos perdido. Y yo creo que esto es un gran error que tenemos a nivel de sociedad. Cuando nosotros desde la asociación, ¿no? Trabajamos con la formación, como decía Gracia, ¿no? Lo importante que es la formación, la competencia, ¿no? El manejo de competencias. Cuando vamos a hablar con los chavales, a los institutos, cuando promovemos que la gente se forme en el cuidado a mayores, a la dependencia, en el ámbito de dependencia, ¿no? Los chavales te dicen, es que eso no mola, ¿no? Es su manera de hablar, ¿no? Pero no está reconocido socialmente el cuidado. Como mucho el cuidado pues a niños, el mundo de la discapacidad, pero el cuidado a mayores no está valorado socialmente. Y esto es fundamental. Yo creo que si como sociedad no tenemos claro que tenemos que apostar por unos presupuestos. A mí me da mucha pena, yo creo que Marina estará conmigo cuando vemos en los presupuestos, pues que se han aprobado 600 millones. Y dices, ¿y dónde vamos con esto? ¿No? Pero tampoco hay una política continuista de decir, bueno, es que vamos, pues a lo mejor no podemos llegar a esto, pero sí estamos ya trabajando en otra cosa. No hay un presupuesto finalista que digamos, tenemos claro que queremos apostar por esto. Y esto es fundamental, porque luego al final acabamos poniendo parches a las cosas y vamos pidiendo, pues como decía Gracia, ¿no? ¿Cuál es el perfil del cuidador? Pues son mujeres con un nivel de formación determinado, con un entorno social determinado. Y al final estamos pidiendo determinadas cualidades y capacidades que a veces en ese ciclo y cerrar el ciclo no hemos hecho. Porque no pueden, en todo el proceso que hemos hecho ahora de cualificación, que digo ahora, y llevamos más yo me acuerdo que en el 99 ya estábamos trabajando en la cualificación. Hoy todavía estamos pasando procedimientos de acreditación de competencias, pero no tenemos en los institutos grupos en enseñanza reglada que hayan decidido que su carrera profesional se dedica al cuidado de mayores. Esto es importantísimo, porque esto ya va a ir marcando cuál es el sentir que tenemos para las próximas generaciones. Ya no voy a hablar de lo que tenemos ahora y qué es lo que ha pasado, sino las próximas generaciones. ¿Qué apuesta tenemos por trabajar y cuidar y mejorar la atención a los mayores? O a la dependencia en general, porque es verdad que nosotros al final trabajamos con mayores, pero yo creo que a la dependencia. Esto es una reflexión importantísima, porque los planes de formación a nivel educativo no se está fomentando, porque a nivel de las escuelas de enfermería no se está dando ninguna importancia al cuidado del mayor. Al final son, entre comillas, y perdonarme, sobre todo Gracia, tú que eres enfermera, son las Marías. O sea, no hay, tenemos una enfermería geriátrica muy concreta y especializada para los hospitales, pero a los médicos no se les forma especialmente, salvo que hagan geriatría y se prioriza el cuidado, teniendo en cuenta que la población en España es una población mayor. No ha pasado. ¿Qué nos ha pasado cuando ha llegado la pandemia? ¿No? Yo cuando leía el título, ¿no? Negligencia, falta de prevención, falta de medios. Pues la experiencia ha sido que cuando han venido los médicos a las residencias, que no trabajan en residencias, pues ha sido para muchos un gran descubrimiento de cuál era el trabajo que se estaba haciendo en las residencias. Somos los grandes desconocidos socialmente
de cuál es el trabajo que se hace en las residencias y con qué recursos estamos en las residencias. Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos en Madrid, antes del estado de alarma, el director general de coordinación ya nos dijo, esto es un estado de guerra y los mayores tendremos una atención pues de guerra. Entonces, pues los más jóvenes serán los primeros. Si tenemos que discutir sobre una cama, pues será el que tenga mejores condiciones y por lo tanto es un tema de edad. O sea, ya estamos haciendo una discriminación totalmente asumida por todo el mundo. Los médicos, cuando llegaron a las residencias y vieron el trabajo ímprobo que se estaba haciendo por todo el mundo, es cuando han empezado a reconocer que la necesidad que tenemos de trabajar en un sistema de colaboración. Las residencias no somos centros sanitarios. A mí todavía cuando hablamos tanto, y es verdad que esto es algo que hablamos mucho en el sector, de lo sociosanitario, ¿qué es lo sociosanitario? Ese concepto no existe. Ni siquiera tenemos dos consejerías que sean, o una consejería que una a lo socio y lo sanitario. No lo son. Y en Madrid además tenemos dos partidos políticos. Uno lleva políticas sociales y otro lleva sanidad. O sea, yo creo que esto al final también va marcando qué es lo que significa. Y cuando hemos llegado y ha llegado una pandemia, que espero que no vuelva en los próximos 100 años, porque esto no sé si estamos preparados, como decía Gracia, yo creo que todos hemos pasado, yo digo por depresión, y el otro día me decía una compañera, dice, no, esto es un estrés postraumático que hemos tenido todo, ¿no? Por todo lo que hemos vivido, lo que hemos tenido que ver. Yo creo que ha puesto de manifiesto la capacidad de cuidado que tienen todas las trabajadoras, porque es verdad que es un sector feminizado. Y las herramientas personales que han tenido que ponerse de manifiesto en ese cuidado, porque es verdad que se olvidaron de nosotros. Se olvidaron de que necesitábamos EPIs igual que los hospitales, se olvidaron de que nosotros no somos sanitarios y que no sabíamos manejar los EPIs, que tampoco, yo he tenido experiencias también que incluso médicos que han llegado a las residencias, a mí todavía tuve alguno que me sacudió el buzo delante de las narices y iba a fumigarle y me sacudió según se lo quitaba y dije, venga, pues que si me falta algún virus por aquí, pues aquí le tengo, ¿no? Y a mí esto yo creo que también nos tiene que hacer reflexionar, es decir, si los propios sanitarios tampoco sabían, ¿no? ¿Esto ha sido una negligencia? Pues yo tampoco me atrevo a decir. Yo creo que ha habido mucho interés por todas las partes, que hemos puesto todos los que hemos estado durante tantos meses y durante tantos días metidos en los centros y renunciando a tantas cosas. Yo creo que todo el mundo ha intentado poner lo mejor de sí. Yo creo que no podemos echar culpas, como también decía Gracia, no podemos echar culpas a nadie, pero sí creo que una responsabilidad que tenemos como sociedad es reflexionar de qué es lo que ha pasado. Han muerto muchos mayores, pero es verdad que el público objetivo del virus eran los mayores. No decía mayores, decía personas vulnerables, polimedicados, con un nivel de vulnerabilidad extrema. ¿Y dónde estaba ese público objetivo del virus? En las residencias. ¿Por qué? Porque cuando una persona mayor va a una residencia, no va porque sea persona mayor, sino va porque ha llegado a un punto en su proceso vital que ya no puede ser atendido ni por uno mismo ni por el entorno. Por eso va con un nivel de vulnerabilidad que necesita que se le ayude en sus actividades de la vida diaria, y ya no hablemos a nivel sanitario, ¿no? A nivel de controlar su medicación y de su proceso de envejecimiento. Y ahí es donde el virus encontró su campo de minas. Y se nos olvidó que teníamos núcleos de población que vivía junto y que se llamaban residencias de mayores. Y eso se nos olvidó a todos. Y cuando las residencias dijimos mucho antes de que llegara la pandemia, cuando estábamos viendo China, pues tenemos que limitar a lo mejor la entrada a los familiares, pues se nos llegó incluso a amenazar de que estábamos vulnerando una libertad. Y es verdad, a lo mejor sí estábamos desde el lado del usuario y del familiar, pues a lo mejor sí estábamos vulnerando un derecho, ¿no? Pero el no vulnerarlo y rescindir, que siempre decíamos, durante 15 días, y desde marzo ya estamos todavía con lo que estamos viviendo, pues el virus entró. Que ya, yo creo que con el tiempo tenemos claro que el virus en muchos centros ya estaba en diciembre, y en febrero ya había muchos centros que estaban contaminados. Y ahí ya no hubo. En un momento, los centros lo único que podíamos hacer era evitar que entrara. En el centro donde entró, y sobre todo yo una reflexión que creo que es fundamental que hagamos, cuando hablamos del modelo,
En los centros donde la familiar entra por todos los sitios, son centros muy abiertos, sin horarios, puedes entrar a cualquier unidad, donde hay incluso unidades de convivencia, ¿no? El otro día me contaban en un centro, decían, nosotros tenemos unidad de convivencia. Y dices, claro, a la hora de sectorizar, es lo que pedimos todos, ¿no? Dice, claro, pero hay un matrimonio y uno puede estar en un nivel de dependencia y el otro en otro. Con lo cual están en unidades de convivencia en el día a día diferentes. Pero es que además Manolo se lleva fenomenal con Felipe, que está en otra unidad de convivencia, porque las unidades de convivencia no son de 20, de 5 o 6. Y se van a tomar un vino al bar de enfrente. Y entonces, ¿qué decimos? Que no lo hagan. Claro, es un centro abierto, participativo, con unidades de convivencia que se intenta que no sean muy grandes. Pero claro, si lo dejamos tan fácil al virus, claro, está la reflexión que hacemos ahora. ¿Esto qué significaría? ¿Qué significado podría tener? ¿Que teníamos que haber limitado? No, es que el propio modelo de apertura, de participación, de integración, de salida al entorno social que tenemos a la calle, al bar de enfrente, cuando podamos, eso también ha favorecido que en este momento el virus haya entrado. Por eso yo, cuando hablamos a veces de culpabilidades, de negligencia, es que el propio modelo por el que estamos trabajando y por el que tanto luchamos, y lo digo yo, porque creo que los modelos se transformarán para cuando yo tenga que ir también en una residencia. Por desgracia, los modelos no cambian y evolucionan con tanta rapidez y queremos centros abiertos y con un nivel de participación interprofesional. Pues esto, si hablamos de virus, esto es lo que ha favorecido que el virus también entrara. Queremos que las familias puedan participar. Bueno, pues cuanto más gente entra en un centro, más probabilidades hay. Con lo cual yo creo que es importante que también separemos lo que es el día a día de una residencia y un modelo con lo que ha sido, lo que ha pasado con la pandemia y el virus. Porque si no, entraremos en una contradicción demasiado fuerte, y lo digo también desde el lado que nos tocan los que trabajamos con mayores. Hay muchas cosas que mejorar. Yo estoy de acuerdo con Gracia que nos hemos encontrado con unos perfiles profesionales y con una falta de capacitaciones a veces. Y yo creo que si algo tiene de oportunidad todo lo que hemos pasado es que esto tiene que mejorar, que tenemos que reivindicar el espacio que tienen las residencias de mayores dentro del organigrama sanitario. Una persona mayor por entrar en una residencia no pierde todos sus derechos que ha adquirido durante los años que ha estado trabajando. Al contrario, ha decidido vivir en otro sitio, pero nunca se debe permitir que pierda su derecho a una sanidad pública. Y esto es lo que estaba pasando en las residencias. Cuando una persona entra en una residencia, el sistema público ya no entra en la residencia. Es el médico del centro, que ni siquiera puede recetar, con lo cual un médico lo único que hace es pues un control y un seguimiento de casos puntuales que pueda haber, pero ni siquiera médica. El médico de una residencia, cuando llega al centro de salud, a veces, dependiendo de la relación que pueda entablar con el médico del centro de salud, pues a veces es una sumisión, porque el médico del centro de salud es el que al final decide y receta la medicación. Nos encontramos muchas veces que las enfermeras o los médicos van al centro de salud a esperar una cola como cualquier otro usuario para que le den una solución. ¿Por qué no trabajamos en una coordinación entre el sistema sanitario y el sistema social, donde una persona, donde viva, da igual si es una residencia, si es en su casa, o en su pueblo, si ha decidido irse de vacaciones durante 3 meses, sí pueda tener y hacer uso de ese sistema público de salud? Yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer. Esto es un tema que el sector lleva hablándolo durante mucho tiempo y al final no deja de ser, y esto lo digo desde un lado muy personal, creo que el defender cada consejería su presupuesto o cada ministerio su presupuesto ha llevado que en este momento haya pasado de alguna manera también lo que ha pasado. Las residencias no tenemos la historia clínica de los residentes, tenemos la historia clínica que cuando una persona ingresa en una residencia se va haciendo y elaborando. ¿Por qué no compartimos la historia social con la historia clínica de una persona? Pero no de una persona mayor, de una persona, la mía, en lo que yo llegue, y llegará a ser mi historia de vida y mi historia clínica, irá en paralelo en todo el proceso. Si yo he tenido un fallecimiento de mi marido, o he tenido un cáncer, eso es parte de mi historia, que cuando yo tenga X años, pues será mucho mayor, porque mi historia de vida y mi historia clínica habrán crecido a la vez.
y mi nivel de atención será diferente. Y los profesionales que me atiendan también trabajarán de una manera diferente. Cuando habla Gracia del tema salarial, es verdad, pero es que socialmente, cuando alguien pregunta por una residencia, quiere una residencia, yo he tenido experiencias de, pero no quiero pagar más de 700 euros. Si alguien piensa que atender a una persona sin edad por 700 euros al mes, donde tenga 5 comidas, tenga médico, enfermería, trabajador social, terapeuta, laven la ropa, pues tengo unos determinados servicios, tengo un nivel de limpieza, es imposible. Yo siempre les digo, si encuentras una residencia que te lo haga por eso, dímelo porque la denunciaré. Es imposible, porque la gente y los trabajadores comemos, porque la gente tenemos el derecho de mejorar nuestro estado. Y esto, al final, cuando socialmente no le damos valor a que hay que pagar, y yo siempre digo que lo público no es gratis, yo entiendo, y desde el foro en el que estoy, que siempre se hable de las residencias públicas, a mí me duele porque el concepto de público no es gratis. Una residencia es 4 veces más cara la pública que la privada, lo cual no estoy diciendo que una residencia privada concertada no haya una eficiencia en el trabajo. Haya, como decía Gracia, hay un control de la calidad que se da, hay un seguimiento y, lógicamente, se exija lo que se tenga que exigir. Pero a veces no nos quedemos en lo público y lo privado, no. Yo creo que ahí a veces pecamos de, no, es que esta residencia no cuesta, sí cuesta. A los ciudadanos nos cuesta. Y yo creo que este concepto también tenemos que romperlo. Si tenemos que tener plazas públicas, eso sí. Y también tengamos mucho cuidado cuando hablamos del nivel de ratios, porque cuando queremos aumentar, y esto es algo que tenemos mucho con la administración, y no entro a valorarlo, simplemente los pongo, cuando hablamos de que tenemos que aumentar los ratios, estupendo. Pero el trabajador, aumentar ratios significa más trabajadores contratados. Fenomenal. Pero los trabajadores también tenemos la mala costumbre de comer todos los días, queremos cobrar. Y esto significa que el coste de las plazas también aumenta. Y yo siempre digo, hay gente que puede pagar una residencia 3.000, 4.000. Hay gente que será el perfil de plaza pública, pero este país no puede tener una plaza pública para cada uno de nosotros. Habrá un estamento, una clase media, que nunca tendrá acceso a una residencia, porque nuestra exigencia garantista es de mayor ratio de personal. Esto significa que el gasto estructural de cualquier servicio público o privado subirá. Y esto también yo creo que tenemos que trabajar también en una optimización del recurso y un buen diseño, con un buen servicio y que sí, partiendo de que seguramente tenemos que mejorar los ratios, pero que tengamos cuidados a veces con el discurso que hacemos, porque llegará un tramo de la sociedad que nunca podrá alcanzar el poder estar en una residencia. Y yo creo que esto tenemos que tener a veces un poco de cuidado, ¿no? Tenemos que trabajar por un modelo sostenible para todos y donde todos podamos tener derecho, en el momento de que lo necesitamos, a estar en una residencia concertada, pública, privada, si tiene que ser el caso, pero que todo el mundo tenga derecho y acceso a una residencia pública. Yo creo que esto es fundamental. Yo es un poco lo que os quería decir, daros las gracias, sí que reconocer a todas las trabajadoras, y yo creo que los que me conocéis siempre diré que por qué se nos ha maltratado tantísimo a los trabajadores de las residencias. Yo reconoceré siempre a los sanitarios, pero perdona porque todavía Pero hay que reconocer a todas esas mujeres que dejaron su casa, en muchos casos, que enfermaron por cuidar a los mayores. Así que por mí, un abrazo. Nada, Pilar, me quedo con lo primero, que yo creo que es la base fundamental de todo esto. Y creo que el tema de la formación, educación, es fundamental, no solo para esto, sino para todo. Creo que la educación, los valores y todo eso que va implícito en todo eso que enumeraste en primer lugar, creo que es la base fundamental de todo esto. Aquí no se trata de buscar culpables, aquí lo que se trata, efectivamente, como dijo la compañera Gracia, era que a partir de todo esto que estamos pasando y estamos sufriendo,
pues que no vuelva a pasar en la medida de lo posible e intentar mejorarlo. A partir de ahí, pues caminar hacia adelante y como no puede ser de otra manera. Y pasa algo Paso la palabra a Marina. Y también acordarnos de toda la gente mayor que ha muerto, ha fallecido sola en su casa. Pues sí, pues sí. Esto se nos olvida. Yo creo que también merecen todo nuestro respeto y ha muerto. Y desde aquí nuestra solidaridad a todas las familias, efectivamente. Muchas gracias, Pilar.